sirviéndonos para poder relacionarnos con el medio ambiente o con el medio interno, y está conformado por una gran cantidad de células especializadas, que son las neuronas, más o menos en lo que es el encéfalo, cerebro cerebral, hay 100.000 millones de neuronas, y otro tanto de neuronas en la médula espinal. Imagínense ustedes qué enredo tan horrible de prolongaciones nerviosas de solo las dendritas y los axones. Si cada una tuviera solo una prolongación, pero recuerden que mínimo cada neurona tendría un axón y una dendrita, pero lo usual es que tenga muchísimas dendritas y un axón, o sea que es por 10, por 20, por 50, es una cifra incalculable para que nos demos una idea de lo complejo que puede resultar la organización interna de ese sistema nervioso. Este sistema nervioso, entonces, el sistema de la médula espinal tiene como el sitio donde están las neuronas que van a ir como a organizar toda la información. La que le viene de afuera, que contiene de los receptores que tenemos ubicados en la piel, que tenemos ubicados en las uniones miotelinosas. Y allí también están las neuronas que se van a encargar de generar la respuesta efectora o la respuesta motora. Entonces, este sistema nervioso nosotros lo tenemos organizado en forma de un sistema nervioso central, como es el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico que está representado por nervios raquídeos, es decir, una serie de nervios que salen de cada segmento de la médula espinal y que se distribuyen en los diferentes hematomas que conforman el cuerpo humano durante su desarrollo temprano. Este sistema nervioso periférico, representado por nervios, lleva información, otra información proveniente de la periferia, de la piel, de las terminaciones, en los tendones, en los músculos, y hacia afuera va a sacar información desde la médula espinal para los diferentes músculos. Esta parte del sistema nervioso periférico somático es de tipo voluntario y nosotros lo manejamos, como se puede entender, a nuestra propia voluntad, para movernos, para caminar, para correr, para comer algo, etc. Pero tenemos como complemento a este sistema nervioso periférico unos órganos de los sentidos, como el gusto, como el olfato, como la audición, como la vista, que están ubicados básicamente en la región craneana y cuyos nervios corresponden a una prolongación, digámoslo de esta manera, del tallo encefálico o incluso del propio sistema nervioso, del propio encéfalo, como sería el impulso olfatorio. Entonces, esa parte de los nervios craneales, que vendrían a corresponder como algo análogo a los nervios raquídeos, son los que van a tener contacto con esos órganos de los sentidos, entonces con la audición, con la visión, con el gusto, con el olfato. Y todo eso, como les digo, hace parte como de la parte voluntaria o de la parte que podemos nosotros manejar a nuestro propio gusto. Sin embargo, hay muchas cosas en nuestro cuerpo que se manejan de manera automática, porque sería muy difícil ponernos a cuadrar todas las mañanas antes de salir de la casa. Muestre mi ajusto la bicicleta, y muestre mi ajusto
la presión arterial, la presión de oxígeno, y el peristaltismo, y la secreción de ácido gástrico. Esas son cosas que si nos tocara hacerlas a nuestro gusto y por nuestra cuenta, se volverían inmanejables. Entonces, el sistema nervioso autónomo, a través de eso, precisamente de un automático que tenemos, se encarga de regular todo eso, la función del corazón, de los pulmones, del intestino, todas las funciones que son automáticas las va a manejar el sistema nervioso autónomo a través de sus dos componentes, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Ese sistema nervioso autónomo tiene algunas cosas que ya nosotros vimos en el tema anterior, y es que nosotros podemos encontrar neuronas por fuera del sistema nervioso central. Entonces, cuando encontramos neuronas por fuera del sistema nervioso central, utilizamos el término de ganglio. Entonces, un ganglio nervioso es un agregado de neuronas por fuera del sistema nervioso central. Si ese agregado de neuronas que está dentro del sistema nervioso central, entonces usamos un término diferente que es el de núcleo. Entonces, por eso, cuando vean de pronto la anatomía interna del encéfalo, van a hablar de los núcleos basales, el caudado, el núcleo reticular, el vesicular, el putamen, el globo ocular. Esos son núcleos del cerebelo, que el dentado, el facial, esos son núcleos, son agregados de neuronas dentro del sistema nervioso. Cuando esas neuronas se encuentran fuera, hablamos de ganglios. Pero vamos a tener ganglios raquídeos autónomos, que son los ganglios espinales, que pertenecen al sistema nervioso central. Y vamos a tener ganglios del sistema nervioso parasimpático, que generalmente van a estar al interior del órgano receptor. De tal manera que, por ejemplo, los ganglios del sistema nervioso parasimpático, los postganglionales, los vamos a encontrar dentro del órgano receptor. En el intestino, entonces tenemos dos: el ganglio, el plego miestérico de Auerbach y el plego que son neuronas que están por fuera del sistema nervioso e involucrados directamente dentro de los órganos sobre los que ellos ejercen algún tipo de efecto, ¿no? Entonces, si esas neuronas que están por fuera del sistema nervioso central están ubicados al interior de un órgano en particular, pues podemos usar el término ganglio, pero generalmente se usa más como el término plego, ¿no? El plexo de Auerbach, el plexo de Meigs, el plego cardíaco, el caso de la circulación. Bien, esto también lo hemos vendido en canal, pero es importante entonces tener en cuenta que quienes reciben información, esa información llega al sistema nervioso central por vías de llegada. Las vías de llegada se llaman aferentes. Y la información de salida o las vías de salida son eferentes, aferentes, eferentes. Y generalmente las primeras neuronas, digámoslo así, de las vías aferentes, las que traen información, están ubicadas en los receptores. Entonces, en los receptores de la piel, Ruffini, Krauss, ¿sí? Pacini, ¿no? En los receptores tendinosos. Y las neuronas efectoras realmente van a terminar en los músculos, en el músculo esquelético, cuando hablamos de el sistema nervioso somático.
el voluntario. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, los órganos efectores van a ser o el músculo liso de la víscera o el músculo cardíaco, en el caso del corazón, o las glándulas. Entonces, el sistema nervioso autónomo, de acuerdo a las necesidades, entonces va a actuar sobre una glándula, por ejemplo, sobre la parótida, hace que se produzca mayor o menor cantidad de saliva, sobre el duodeno para que se produzca más o menos secreción por parte de las glándulas de Brunner, o actuar sobre el músculo liso, aumentando la peristalsis, aumentando la contracción del músculo de la vesícula biliar. Entonces, los órganos efectores del sistema nervioso autónomo son las glándulas y el músculo liso. Del sistema nervioso somático, los órganos efectores serían fundamentalmente el músculo estriado epiléptico. Las células del tejido nervioso fundamentalmente son dos. Unas que son las especializadas, que es el nombre de neuronas, y las otras que son las que se encargan de darle sostén, nutrición y soporte, que son las células de la neuroglía. Entonces, las neuronas son las células especializadas, y entonces las células especializadas son especializadas en captar información, en analizar información y en dar una respuesta luego de haber recibido y de haber analizado una información. Todo eso se va a transmitir en forma de impulsos nerviosos, que en últimas son impulsos eléctricos. En una neurona común y corriente, con microscopio de luz, vamos a reconocer básicamente tres porciones. Un cuerpo celular, también se puede llamar o se denomina el soma neuronal o el pericarión. Las dendritas son múltiples prolongaciones y el axón, que es una gran prolongación única. Esos son los tres elementos que vamos a analizar a continuación. Empezamos con el más voluminoso de ellos, que es el cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal o soma neuronal usualmente es de forma triangular o de forma poligonal, dependiendo del tipo de neurona donde estemos ubicados. Sabemos que la mayoría, porque las células neuronales más grandes son piramidales, son células de forma triangular. Entonces, estos siempre se han utilizado para el estudio microscópico, es más grande que tener esa forma. Como todas las células, va entonces a tener los mismos organelos, tiene un núcleo bastante grande donde sobresale un nucleolo. Entonces, llama la atención que una neurona tenga un nucleolo tan voluminoso, cuando el nucleolo lo que está marcando generalmente es una actividad de síntesis incrementada que hay siempre preparada para un proceso de división celular. Y resulta que las neuronas no tienen la capacidad de dividirse, ¿no? Digamos que en términos generales, a una persona, si bien le va, muere con el mismo número de neuronas con las que nació. Pero la realidad es que las neuronas con el paso del tiempo siempre se van disminuyendo el número y ellas no tienen la posibilidad de regenerar, pero el individuo no tiene posibilidad de generar nuevas neuronas, ¿no? Entonces, ¿para qué un nucleolo en una célula como esta? Pero no es porque vaya a dividirse, sino porque es una célula muy activa desde el punto de vista de la síntesis proteica, porque resulta que esta célula requiere elaborar unas sustancias para comunicarse con las neuronas que están a su alrededor. Esas sustancias que que elaboran las neuronas, pues tienen el nombre de
neurotransmisores, como su nombre lo dice, son células que sirven para transmitir la información de neurona a neurona. Y esas neuronas que elaboran esos aminoácidos y esas proteínas, lo hacen en el mismo sitio donde elaboran las otras células, donde elaboran proteínas las células. Los ribosomas, esos ribosomas se van a pegar al retículo endoplasmático liso y se vuelven el retículo endoplasmático rugoso y después lo sacan, o ya las proteínas formadas y las almacenan en el aparato de Golgi, esa es la masa cuando se. Entonces todo eso lo encontramos ahí en el soma neuronal. Incluso es tan abundante el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas que se forman agregados, forman grumos, y los primeros microscopistas que revisaron entre las neuronas encontraban unos grumos basófilos al interior de las células neuronales, y el primero que hizo eso fue un señor de apellido Nil. Entonces, así se quedó los grumos de Nil, o los gránulos de Nil. Cuando uno ya lee los libros se encuentra que hubo otros que se dieron cuenta que esos grumos de Nil, lo que era ribosomas y retículos de plástico rugoso. Los otros elementos que hay en las células comunes y corrientes, mitocondrias, esta célula es terriblemente activa, y por ser terriblemente activa requiere energía. Entonces tiene muchísimas mitocondrias que son móviles y que tienen la posibilidad de desplazarse por las diferentes prolongaciones, por el axón, por las dendritas. Entonces, en muchas cosas se parece a las demás células, pero hay algunas cosas que definitivamente son como muy individuales, ¿no? Desde acá podemos ver ya una preparación histológica con neuronas. Entonces, arriba tenemos una neurona con su pericarión o con su soma neuronal de forma triangular, un núcleo muy grande, un nucleolo bastante prominente que le da esa imagen de ojo de pescado, y los grumos morados que ustedes ven allí son los grumos de Nil, y esos grumos de Nil corresponden a agregados de retículos endoplasmáticos rugosos, retículos que más se traen con ribosomas. En algunas, que no en todas, en algunas neuronas podemos encontrar al interior del citoplasma un material acumulado. En este caso concreto se trata de neuronas de la sustancia negra, y estas neuronas de la sustancia negra, un núcleo que queda en el tallo cerebral, estas neuronas contienen melanina, precisamente por eso es que se ve negro esos dos núcleos están allí ubicados en el segmento mesencepálico ahí. Entonces, acá la pregunta son rellenos de melanina, que se ve de color pardo. No, eso no son cromosomas, son otras cosas que acumulan, es como un pigmento que acumulan esas neuronas específicamente, ¿no? No hay eso en ninguna hora. La siguiente. La forma de la neurona se mantiene gracias a que esta neurona tiene o posee un citoesqueleto. Ese citoesqueleto está conformado por lo que en términos gruesos se catalogan o se denominan las neurofilamentios, que son básicamente neurofilamentos de tres categorías. Los microtúbulos, que son los más gruesos, de 24 nanómetros,
los neurofilamentos o filamentos intermedios, que más o menos tienen un diámetro de 10 nanómetros, y los microfilamentos, que son los más pequeños, de 6 nanómetros. Esos tres elementos, o neurofirillas, son como varillas que atraviesan el soma neuronal y que incluso se proyectan hacia las diferentes prolongaciones y le dan estabilidad y forma a la neurona, como podemos ver acá. Entonces, aunque esto se trata de un esquema, pero ustedes ven que estos neurofilamentos o estas fibrillas están atravesando todo el soma neuronal de un lado a otro, incluso se involucran dentro de las prolongaciones. Acá lo podemos ver mejor cómo no solamente están ubicados en el soma neuronal, sino que salen por el axón y por las dendritas y se encargan pues, de darle la morfología, de mantener la forma de la neurona. La siguiente. Bien, las dendritas aquí corresponden, entonces cada neurona, una gran cantidad de prolongaciones pequeñas y delgadas, que reciben el nombre de dendritas. Estas dendritas, precisamente por ser tan delgadas, prácticamente lo único que contienen de organelos en su interior son mitocondrias. Los demás elementos que no alcanzan a meter dentro de las dendritas precisamente por el pequeño diámetro que estas tienen. Las personas mayores, digamos, ya ancianas, el número de dendritas es mínimo en algunos grupos neuronales. Nos parece que de pronto eso pudiera algo que ver con esos procesos de demencia, donde se va perdiendo esas prolongaciones y la capacidad de conectarse entre una y otra pues va siendo menor y hace pues que al usarse esa comunicación se vaya perdiendo funciones, ¿no? Otra. Bien, la siguiente parte de la neurona es el axón, que corresponde a una sola o a una única prolongación muy grande, muy gruesa, pues, si la comparamos con el tamaño y el grosor de las dendritas. Ese axón, entonces, es de longitud variable, pero puede llegar a tener hasta más de 1 metro, que lógicamente depende de la talla del segmento, pero hay neuronas que su axón empieza por decir algo, el tallo cerebral, una vez hace digamos la vía piramidal, y baja hasta la médula espinal, depende al nivel que baje, allá hacia el espinal. Bueno, entonces puede haber axones que puedan llegar a tener hasta 1 metro o más de longitud. Claro, sí. En ese sentido sí podríamos decir que las neuronas corresponderían a las células más grandes del cuerpo. Si midiéramos lo que es el axón, precisamente por su longitud. Este axón, entonces, ustedes lo ven acá, se encuentra borrado, es decir, su tamaño no es uniforme, porque hay unas partes más gruesas y otras más delgadas. Y básicamente esto se debe a que esos axones están borrados por un material grasoso o lipídico que es la mielina. Y esa mielina en el sistema nervioso central, es decir, en el encéfalo y en la médula espinal, es producido por una célula que la vemos aquí que se llama el oligodendrocito. El oligodendrocito es la célula encargada de producir la mielina en el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso periférico, todo eso lo vamos a ver. En el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios,
ya no están saliendo del sistema nervioso central. En el periférico no existen oligodendrocitos, pero hay otras células que hacen el mismo oficio y son las células de Schwann. Entonces, una cosa antes, el axón también, como es la parte más voluminosa y más larga de las prolongaciones, aquí hay muchísimas mitocondrias, incluso las mitocondrias son, digamos, móviles, pueden desplazar en uno y en otro sentido, pero también aquí podemos encontrar retículos de translipoliso. Lo que sí no vamos a encontrar son los grumos de Nil, es decir, ni retículos de translipoliso rugoso ni poliribosomas. En el axón, entonces, lo que se va a hacer es transmitir el impulso eléctrico, pero también al interior, o mejor, dentro del axón, se va a llevar a cabo un tipo de transporte que se llama el transporte axonal. ¿Y qué se va a transportar por esos axones? Pues lo que producen las neuronas, como son los neurotransmisores. Entonces los neurotransmisores se van a movilizar, digamos, se van a transportar en uno o en otro sentido a través de esos axones. Ese transporte dentro de los axones puede ser un transporte rápido o un transporte lento. El transporte rápido más o menos es de unos 200 a 400 milímetros por día, ¿verdad? Si es rápido de vena, que algo se mueva 200 milímetros por día, 200 milímetros por día, centímetros, 20 centímetros. Ese es el rápido. El lento es 5 milímetros por día. Ya que los transmisores tampoco es que se muevan mucho dentro de los axones. Pero igual, cuando va en transporte lento, ese transporte usualmente es bidireccional, centrífugo o centrípeto. Aquí vemos una imagen, un esquema tridimensional, donde el axón, nuevamente observamos, tiene unas áreas de construcción. Y esas áreas de construcción, ¿a qué corresponden? Aquí son las zonas donde la célula de Schwann, si fuera en la periferia, o, como estamos hablando acá, los oligodendrocitos van envolviéndolo, pero solamente en un trayecto, porque el oligodendrocito es una célula supergigante que sea capaz de envolver a un axón de 1 metro de longitud, ¿cierto? Entonces, el pedacito que lo logran envolver se termina y va quedando un espacio. Ese espacio que queda, prácticamente la zona está desnudo, se denomina el nodo de Ranvier, y allí es donde va a, digamos, a marcarse como la velocidad de conducción nerviosa, es decir, cómo viaja el impulso eléctrico. En un axón que no tenga mielina, que no esté cubierto, el impulso nervioso tiene que ir de manera continua. El espacio, pero en estos casos, como la mielina actúa como aislante, entonces el impulso eléctrico va dando saltos. Entonces, entre más grueso y más amplio sea el espacio entre uno de Ranvier y otro, la velocidad es mayor. Entonces, entre más grueso sea un nervio y entre más gruesas sean sus fibras, más rápida es la velocidad de conducción nerviosa, que esa sí es la misión, esa es muy rápida. Diferente la conducción eléctrica o la conducción del impulso eléctrico, diferente a lo que hablábamos antes del transporte axónico. Ese es para el transporte o para la movilización de los neurotransmisores que está produciendo la propia neurona. La morfología de las neuronas, volvemos a eso. El soma de la mayoría de ellas es poligonal o estrellado. Entonces,
sus prolongaciones hacen que la morfología de la mayoría de las neuronas tenga un contorno estrellado. Sobre todo cuando utilizamos coloración tradicional de hematoxilina eosina que no permite las prolongaciones. Esta, por ejemplo, es una coloración de plata. Entonces, en la coloración de plata sí se ven las prolongaciones. Ahí se ven claritas. Pero en coloración de plata solamente vemos el soma neuronal y el principio de su prolongación. Entonces se ven como células con manera de estrelladas, se ven piramidales o triangulares. Cada prolongación corresponde generalmente a una dendrita que le va a permitir entonces ponerse en comunicación con una gran cantidad de células alrededor. Por eso estas células en su mayoría, que son en efecto un gran número de las neuronas, son neuronas multipolares, tienen múltiples posibilidades de conectarse con otras. Entonces las neuronas estrelladas realmente son neuronas multipolares. Más ejemplos de neuronas multipolares, es decir, múltiples prolongaciones. ¿Otras? Pero no todas son multipolares. Tenemos neuronas que solamente tienen dos prolongaciones, una prolongación axónica y una prolongación dendrítica. Estas neuronas que solamente tienen dos prolongaciones, es decir, nombre de neuronas bipolares, y las vamos a encontrar en los órganos que hacen parte de los órganos de los sentidos. Entonces, en la retina, para el ojo, en el órgano de Corti, en el bulbo olfatorio. Entonces, son, pues no en el bulbo olfatorio, en la mucosa pituitaria, que son los sitios donde están ubicados los receptores diversos, el receptor de la luz, el receptor de la audición, el receptor de los olores. Entonces, los órganos de los sentidos, en sus órganos receptores, vamos a encontrar allí neuronas bipolares. Y tenemos otras neuronas que son pseudobipolares, porque tienen un soma neuronal, una prolongación corta, que pronto se ramifica en dos. Una prolongación proximal y una distal que sea pues como si fuera un axón y una dendrita. Estas realmente las encontramos ubicadas en los ganglios raquídeos, ¿sí? Donde están ubicados los nervios periféricos. O sea, aquí ejemplos de las neuronas bipolares de la retina o del olfato, del olfato. Otra vez las mismas. Pseudobipolar, bipolar y multipolar. Y las neuronas pseudounipolares están ubicadas en el ganglio posterior raquídeo, el ganglio raquídeo de la neurona de la parte posterior. Una neurona ubicada en el ganglio es una prolongación cuya una parte está en relación con los receptores de la piel y otra se viene hacia la médula espinal a hacer sinapsis con interneuronas que a su vez se conectan con las neuronas motoras para de esta manera establecer altos reflejos. Es decir, cuando la respuesta que se da tiene que ser inmediata, para no tener que ir hacia el encéfalo a integrar una respuesta, sino a tal estímulo, la respuesta es tal que se hace de manera inmediata a través de esas neuronas pseudo-unipolares o unipolares. Así como son tan importantes las neuronas del tejido nervioso, para las neuronas hay otras células que son muy importantes. Son aquellas que las poseen, las mantienen en su sitio, las nutren. Son las células de la neuroglía. Son estas células de apoyo, de soporte, de nutrición. Dentro de las células de la neuroglía encontramos fundamentalmente tres grupos: los astrocitos, los oligodendrocitos y las células de la microglia. En primer lugar, vamos a mencionar a los astrocitos. Esos astrocitos, su nombre lo deben a que son células
con múltiples prolongaciones, entonces se parecen a una estrella, eso es lo que quiere decir astrocitos. Esos astrocitos que teóricamente parecen a una estrella, por hematoxilina y eosina no se parecen a una estrella. Lo que vamos a ver es una bolita, porque vamos a ver es el núcleo. Y el núcleo es redondo y la cromatina es granular. Es decir, que en su núcleo vamos a ver puntitos morados. Esos astrocitos tienen un diámetro equivalente como a 2 o 3 veces el tamaño de un linfocito. Y dependiendo de dónde se ubiquen, van a tener apellido. Si se encuentran ubicados dentro de la sustancia aquí, se llamará astrocito protoplasmático. Pero si por el contrario se encuentra ubicado dentro de la sustancia blanca, entonces se va a llamar astrocito fibroso. Estos astrocitos expresan en su citoplasma o en su citoesqueleto mejor filamentos intermedios. Ese filamento intermedio, marcador pues, de la línea astrocítica, se denomina la proteína ácida dialfibrilar o dialfibrilar ácido. Vemos acá entonces los astrocitos que tienen prolongaciones y que por eso se denominan de tal manera, ¿no? Pero nosotros en hematoxilina y eosina solamente vamos a ver es una bolita morada con puntículos en su interior. Esos astrocitos, ¿qué cosa de importancia tienen? Que ellos, sus prolongaciones terminan alrededor de los vasos sanguíneos, de los capilares del sistema nervioso y ayudan a conformar lo que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces, digamos que la mayoría de los vasos sanguíneos, hablando de capilares, tienen una membrana basal y una célula endotelial. Pero estos capilares del tejido nervioso, además de tener la membrana basal y la célula endotelial, por fuera están rodeados por las prolongaciones de los astrocitos, por los pies perivasculares de los astrocitos. Entonces, pasemos a la siguiente. Este es un capilar del sistema nervioso, está cortado por la mitad para ver cómo va por dentro los eritrocitos, y vemos que por fuera, aquí estaría la célula endotelial y la membrana basal, y por fuera tiene esta dentro amarillo que corresponden a las patitas de los astrocitos que se pegan al vaso sanguíneo y lo rodean, y forman entonces la barrera hematoencefálica y hacen entonces que el tejido nervioso sea un territorio infranqueable. Es decir, allí teóricamente nadie puede entrar, pero igual tampoco nadie puede salir. El problema es el que se logra el colapso. Entonces allá se puede meter un virus, se puede meter un parásito, se puede meter una bacteria, y el problema es para salir. Porque los antibióticos no son capaces, o les queda muy difícil salir de acá y meterse hasta acá a tratar de luchar contra el virus, contra la bacteria, contra los parásitos, no pueden. Entonces, eso hace tan grave pues las infecciones del sistema nervioso, ¿no? Que es muy difícil que los fármacos lo atraviesen. Porque cuando están muy inflamados, pues sí, pasan, pero es difícil. El tejido nervioso tiene otro problema y es que él carece de vasos linfáticos y tiene muy pocas células inflamatorias. O sea, también hay células, lógicamente, del sistema inmune. El macrófago del sistema inmune que está ubicado en el sistema nervioso se llama la microbia. Entonces, el macrófago del tejido nervioso es la microbia. Y de por sí esta microbia, el macrófago, por ejemplo, expresa la membrana
moléculas CD4, y ese CD4 es el receptor, por ejemplo, que necesita el virus del SIDA para meterse allá. Entonces, el SIDA, el virus puede meterse allá, y el último le va bien porque queda protegido, porque nadie después lo puede atacar frente a eso, porque queda protegido por esa misma barrera hematoencefálica. Y hay parásitos que logran meterse allá y allá nadie los saca, por ejemplo el totoplasma. Logra meterse allá y una vez allá queda protegido porque nadie lo va a no, para unas cosas, pero usualmente sirve, sino que, como dicen, no hay que dar tamaño. No, no está, bueno, lo que pasa es que ese ya es por otro camino, que puede llegar a la tiene su pro y cosas. Por ejemplo, en el caso de la leucemia, una forma severa y grave de afectación por parte de la leucemia, y sobre todo los niños, es cuando afecta el sistema nervioso central. Y antes de darle cada ciclo, o casi siempre antes de darle un nuevo ciclo de quimioterapia a los niños, hay que hacerle una punción lumbar para sacar líquido y estar seguros de que allí no hay células tumorales. Porque si llega a células tumorales, la quimioterapia sistémica se vuelve algo inefectiva, ya hay que aplicarla directamente y por vía intratecal. Porque es la única manera de que esa droga llegue a atacar a ese cerebro. Pero la otra célula ya las hemos mencionado. Vamos a profundizar. Ustedes tenemos el oligodendrocito, fácil, ¿no? Era la célula gigante, la siguiente. El oligodendrocito es la célula que va a producir la mielina para envolver los axones de las células del sistema nervioso central. Porque si es por fuera ya no vamos a tener al oligodendrocito, sino a las células del cráneo. Las otras células que vamos a encontrar allí son estas, que tienen forma alargada y que son la microglia o el macrófago del sistema nervioso central. Y otras células que también hacen parte de microglia, o por lo menos sirven algo de apoyo, son estas células que ven aquí ustedes con prolongaciones, con estereocidios, y que son células únicas, son las células ependinarias, las células que están resistiendo el epéndimo, el conducto del epéndimo, todo el sistema vestibular, el vestíbulo lateral, el superventículo, el campo vestíbulo. Acá observamos con hematoxilina y eosina lo que vamos a ver en el microscopio, aunque aquí está más una tonalidad azul, en la hematoxilina y eosina vemos más rosado y morado. Entonces, estas son neuronas, lo que está las neuronas. Fíjense que no vemos la prolongación. Estas redonditas con el núcleo claro, pero con grumos morados al exterior, corresponden a astrocitos. Astrocitos que, como están en relación con neuronas, quiere decir que estamos en sustancia gris, y los astrocitos de la sustancia gris se llaman astrocitos protoplasmáticos. Pero también encontramos bolitas azules o moradas, como un linfocito. Esos son los oligodendrocitos. Y encontramos algunas alargadas, ahí no veo, bueno, aquí hay una. Esta sería una microglia. Entonces, neurona, microglia, astrocito y oligodendrocito. Pero miren, estoy preocupadísimo. Aquí está, como van a estar ustedes, ¿por qué hablan de prolongación? Si no me ven, este señor está con ganas de conocer y le dio por ensayar con coloraciones de oro y plata. Y se puso y miró con oro y con plata y empezó a verle las prolongaciones a los astrocitos
y a las neuronas, y se metió al cerebelo y se metió en el encarte de descifrar todas las vías nerviosas del cerebelo, pero su trabajo de punto que ganó el premio Nobel de Medicina como 100 años ya. El único español que se ganó el premio Nobel de Medicina, Santiago Ramón y Cajal. Y esas coloraciones de oro y plata, pero diseñadas pues, y por era, digamos que como de la misma cuerda, pero son amigos, son amigas hasta que empiezan a pelear por sus propios logros o por logros compartidos, ¿no? Entonces el otro señor también ahí le dieron, alcanzó a poner ahí al grito de ese premio Nobel, que era Camilo Gómez. Entonces, por eso, estas coloraciones, las de plata y de oro, fueron diseñadas por los señores, ¿no? Por Santiago Ramón y Cajal y por Camilo Gómez. Bien, la siguiente, y es lo mismo, neuronas, grumos de mil, esos grumos morados del ojo de pescado, un oligodendrocito, que es una bolita morada, una célula alargada que es la microglia, no confundirla con la célula endotelial de los capilares. Este es un capilar. Entonces, típica pregunta es, ¿saben? Eso ponen ahí y se cae. Microglia, célula endotelial. Si es un capilar, ustedes yo soy el único que le doy el examen antes de presentarlo y ni así. Prefieren seguir en el ejército de la reina Isabel. Entonces, esta queda alargadita y no va por ahí, esa sí es una microglia. Esta sí, con el núcleo clarito y con grumos, ese es un astrocito. Aló. ¿Qué hubo?